Hola, buenas noches, que Dios les bendiga, que hayan tenido un bendecido jueves lleno de la gloria del Señor, lleno de su presencia. El día de hoy vamos a compartir la quinta parte de nuestro estudio acerca de los nombres de Jesús, comenzando con la segunda parte de la revelación de Jesús a través de los evangelios. Pero antes de ello le quisiera pedir, además de darle muchas gracias por conectarse, le quisiera pedir también que me acompañe a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche que tú nos permites reunirnos, Señor, por este medio, para escudriñar tu bendita palabra, pero por sobre todo, Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro Padre y tú tienes cuidado de nosotros en todos los aspectos de nuestra vida y hasta aquí, Señor, no solo nos has cuidado, sino que nos has ayudado, Señor. Padre, ponemos este tiempo delante de ti y te pedimos, Señor, que sea un tiempo de bendición, de refresco, un tiempo de revelación en nuestro conocimiento, en nuestro corazón, Señor, acerca de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Padre, te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús y desde ya te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por lo que tú vas a sembrar en nuestros corazones, por esa semilla, Señor, que vas a poner en nuestros corazones y que va a dar fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Todo, Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches nuevamente, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por conectarse. Para iniciar el estudio del día de hoy, quiero hacer dos observaciones. La primera es la razón por la cual decidimos iniciar esta serie en el mes de diciembre. El mes de diciembre es un mes que se caracteriza o se debería caracterizar supuestamente por la celebración de Jesús, aunque Jesús debiera ser celebrado todos los días, pero el mes de diciembre es un mes especial para el mundo y celebra la vida de Jesús. Y qué mejor manera de celebrar la vida de Jesús que conociendo al Jesús que celebramos y conociéndolo más profundamente. Esa es la razón por la cual iniciamos esta serie en este mes, aunque muy probablemente va a durar hasta el mes de enero, pero ya decidimos iniciar por esa razón. Y la otra cuestión que también quería mencionar es que este estudio no es un estudio para emocionarnos, no es un estudio para motivarnos. Este estudio es un estudio para que conozcamos de la palabra de Dios, que conozcamos lo que Jesús hizo por nosotros profundamente, porque la palabra de Dios nos dice claramente que en Él está la vida eterna. Entonces, Él es como la revelación del Padre. Él representa todas las bendiciones, todas las riquezas de la gracia del Padre para con cada uno de nosotros, y conociendo sus nombres conocemos esas cualidades, esas características que convierten al Señor no solo en una bendición para nosotros, sino que también nos llevan a la verdadera adoración. Recordemos que la palabra de Dios dice que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad, y no podemos adorar verdaderamente a aquel a quien no conocemos. Así que el estudio puede ser un poco largo, puede resultar en algunos momentos un poquito cargado de conocimiento, pero es para que usted y yo recibamos semillas en nuestro corazón que fructifiquen y produzcan fruto y fruto abundante para la gloria del Padre y para bendición nuestra. Así que vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy, que es la segunda fase de la revelación de Jesús en las Escrituras y que se refieren a todas las nominaciones que se hacen de Jesús en los Evangelios. Para comenzar, la revelación fundamental de Jesús en los Evangelios es la revelación de tres cosas. Primero, de Jesús como el Salvador, el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios.
segundo, como Cristo, la revelación del Padre, y la tercera es Cristo como el Hijo del Hombre. Comenzando con Cristo como el Hijo del Hombre significa, esta nominación significa que Jesús se despojó de toda su gloria como el Hijo unigénito de Dios y vino a la tierra y se hizo hombre, y como hombre se hizo siervo para que usted y yo viviéramos, en primer lugar, tuviéramos esa salvación. La primera misión de Cristo, la más importante misión de Cristo, fue venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario, y además de ello, a enseñarnos a vivir de una vida agradable delante del Señor, para vivir vidas plenas, vidas abundantes, vidas en prosperidad, vidas en bienestar, y para hacernos un ejemplo a cada uno de nosotros. Por eso la palabra de él mismo en la palabra nos dice: ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ustedes también lo hagan. Jesús, cuando vivió en la tierra, si se despojó de toda su gloria, significa que él comenzó su vida terrenal como un hombre, con la única ventaja de que él no tenía una naturaleza pecadora, sino que su naturaleza era enteramente la naturaleza de Dios. Pero por lo demás, Jesús tuvo que aprender todo lo que significaba ser hombre. De hecho, dice la palabra que él aprendió la obediencia por el sufrimiento. Dice la palabra también que en todo fue tentado según nuestra semejanza. Él no nació o no vino a la tierra ya como un ser completo, digámoslo así, en su madurez completa, sino él vino primero como un bebé en concepción en el vientre de su madre. Pasó 9 meses en el vientre de su madre, y de ahí al nacer se desarrolló como cualquier otro ser humano. La palabra de Dios dice que él crecía en sabiduría y en estatura delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, el hecho de que él sea hombre valida el que él sea un ejemplo para cada uno de nosotros, porque todo lo que él hizo, lo hizo como hombre en la perfecta comunión del Señor. Y si usted y yo, como seres humanos en perfecta comunión del Padre, vivimos o por lo menos vamos creciendo en esa perfección cada día, como dice la palabra en Filipenses capítulo 1, versículo 6, nuestra vida va a ser igualmente que la vida de Jesús, una vida gloriosa. Entonces, la segunda, la revelación de Jesús como el Salvador es el desarrollo del capítulo 53 de Isaías. Hablamos en algunos de los estudios anteriores que el libro de Isaías es conocido como el Evangelio en el Antiguo Testamento, y el capítulo 53 del libro de Isaías se refiere específicamente a la faceta de Jesús como nuestro Salvador. Y ese capítulo es desarrollado a través de los evangelios en toda su amplitud, en toda su dimensión, de una manera amplia, de una manera exhaustiva. Y aquí encontramos a un Jesús lleno de compasión, lleno de misericordia, lleno de gracia y lleno de verdad, de misericordia de compasión y misericordia hacia los pecadores, de gracia hacia los creyentes y de gracia y favor hacia los creyentes. Y encontramos algo importante acá. Jesús vino del cielo a buscar a los pecadores, a buscar pagar la condena que cada uno de nosotros merecíamos. Fue el cielo acercándose a la tierra, no nosotros acercándonos a él. La palabra de Dios dice muy claramente en Romanos capítulo 10 que nadie bajó a Dios del cielo, fue Dios mismo quien bajó a la tierra para revelarse en la persona de Jesucristo, para venir a hacerse hombre y venir a pagar el precio de la caída
para que todas las demás cosas fueran restituidas. De hecho, la palabra dice en Lucas capítulo 19, versículo 10, que Jesús vino a rescatar todo lo que se había perdido, y todo lo que se había perdido lo encontramos en las consecuencias de la caída en Génesis capítulo 3, y no es solo la caída del hombre, no es solo la corrupción del hombre, no es solo que el hombre se perdió de Dios, es que toda la creación fue contaminada por el pecado y toda la creación se perdió, y Jesús vino a rescatar a toda la creación, comenzando por los hombres. Por eso la palabra dice en Colosenses capítulo 1, versículo 18 al 20, que Él reconcilió todas las cosas con la sangre de su cruz, y nos manda a nosotros a ser reconciliadores de todas las cosas con Dios en 2 Corintios capítulo 5, versículos del 17 al 20. Jesús vino a buscar lo que se había perdido para pagar el precio del rescate. Él es el precio del rescate de todo lo que se perdió en la caída. La vida de los seres humanos, la perfección de los seres humanos, el plan perfecto de Dios para los seres humanos y el plan perfecto de Dios para la creación. En esta etapa, Jesús nos muestra además el carácter y la sobrenaturalidad del Padre. Él se despojó de su gloria como Hijo de Dios y se hizo un hombre como cada uno de nosotros, con las limitaciones y necesidades de un hombre, pero sin la naturaleza pecadora. Y eso le permitió ser la revelación del Padre. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que sin el estorbo de la carne tenemos una comunión perfecta con el Padre. Y Jesús, como no tenía carne, no tenía naturaleza carnal y no pecó, estuvo en una comunión perfecta con el Padre, de tal manera que él mismo dice: el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque las obras que yo hago son las que veo hacer al Padre, y lo que yo les digo es lo que oigo decir al Padre. Entonces, por ello, Jesús se constituye en la revelación del Padre, y además de ello, pues, también es nuestro Salvador, y una cosa que es importante que también necesitamos conocer: Jesús no solo dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, Jesús da su vida todos los días por nosotros, porque la palabra de Dios dice en Hebreos que Él vive para interceder por cada uno de nosotros delante del Padre. Es decir, Él no solo entregó su vida en la cruz del Calvario, ni solo entregó su vida por 33 años y medio de ministerio terrenal, sino que Él vive todos los días de su vida para interceder por cada uno de nosotros delante del Padre. Entonces, hoy vamos, con este pequeño resumen de introducción, vamos a pasar a la revelación de Jesús como el Salvador. Y el Salvador implica Emmanuel, Dios con nosotros, implica el nombre de Jesús, implica el nombre de Mesías, implica el nombre del ungido, y todas estas nominaciones las encontramos en los evangelios. De hecho, cuando se da el anuncio de la concepción de María, el ángel anuncia a Emmanuel, que sería llamado Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Por qué? Por dos cosas. Número uno, Jesús descendió del cielo y se hizo hombre para estar con nosotros. Pero además de estar con nosotros en la tierra durante su ministerio terrenal, Él está con nosotros todos los días de nuestra vida, desde el momento en el cual usted y yo fuimos predestinados para esta salvación tan grande. Desde ese momento Jesús ha estado al tanto de nosotros todos los días de su vida, antes de la crucifixión y después de la crucifixión. Y por el otro lado, Jesús mora en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Él no nos deja huérfanos, Él vino a morar en nosotros en la persona del Espíritu Santo. En los evangelios encontramos todos los nombres o descripciones de las cualidades y características de Jesús como nuestro Salvador. Ya vimos que ya mencionamos que la palabra Salvador, Mesías, Cristo, ungido,
prácticamente significan lo mismo, el Salvador del mundo. Él no solo vino a salvar a los judíos, sino vino a salvar a todo el mundo. Y predominan en los evangelios, predominan significativamente las características de el Salvador, es decir, el amor, la misericordia y la búsqueda de los pecadores para que vengan a ser hijos de Dios, como dice la palabra en Juan capítulo 1, versículo 12. A los que creyeron en él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Él vino a buscar a los pecadores para que viniéramos a él, y viniendo a él fuéramos adoptados como hijos de Dios. De hecho, él describe su ministerio precisamente como una búsqueda de los pecadores. Lo encontramos en Mateo 18:11 y en Lucas 19:10, que ya mencioné, que se refiere a que Jesús vino a rescatar todo lo que se había perdido, comenzando con los seres humanos, pero extendiéndose también a toda la creación y a todas las consecuencias del pecado sobre la creación. Todos los nombres de Jesús en los evangelios, o por lo menos la mayoría de ellos, enfatizan sus cualidades en cuanto a su naturaleza humana, y como tal el ser un enviado de Dios para alcanzar a los que están perdidos. Dentro de esos nombres podemos encontrar algunos que vamos a describir, como por ejemplo el de amigo de pecadores. Esto nos habla de que Jesús se acercó a los pecadores. En el tiempo en que vino Jesús, los pecadores eran rechazados, los pecadores eran tenidos por inmundos y apartados de toda la comunión con la religión vigente. Eran considerados leprosos, inmundos, y por lo tanto eran apartados. Sin embargo, Jesús vino como amigo de los pecadores. ¿Para qué? Para traerlos de nuevo a Dios. Los fariseos, la religión judía de ese tiempo los apartaba de Dios. Jesús vino para que ellos se reencontraran con Dios. Por el otro lado, en Lucas capítulo 1, versículo 78, nos dice que Jesús es la aurora desde lo alto, y en Juan capítulo 8, versículo 12, que es la luz del mundo, y en Juan 1:9, la luz verdadera. ¿Y esto qué significa? Que Él es la guía, Él es el que alumbra el camino para llevarnos de regreso al Padre, para llevarnos a la salvación. Él es la luz del mundo, y la luz del mundo significa para iluminar las tinieblas, para despejar las tinieblas y enseñarnos el camino nítido que necesitan caminar nuestros pies. De hecho, Jesús es la palabra de Dios encarnada, y la palabra de Dios en el Salmo 119, versículo 105, nos habla de que lámpara es a nuestros pies la palabra y lumbrera a nuestro camino, es decir, alumbra nuestros pies. Y Jesús es también el ejemplo que guía, que dirige, que alumbra nuestro caminar en la salvación. Por el otro lado, otro de los nombres que Jesús recibe en los evangelios, principalmente en el evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículos del 11 al 14, es el nombre del buen pastor. Y el buen pastor hace alusión al Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque él estará conmigo. Y eso nos habla, esos pasajes nos hablan de Jesús como el guía, como esa luz del mundo. De hecho, la palabra en Mateo capítulo 2, versículo 6, dice de él que será el guiador de su pueblo. En Juan capítulo 14, él es el camino. En Juan 19, él es la puerta. Y en Juan 17, Él es la puerta de las ovejas. Y todo eso nos habla de guía, de dirección, nos habla de cuidado. Hay algo que es bien importante entender cuando Jesús habla de sí mismo como que Él es la puerta.
y la puerta de las ovejas. Y esto merece una explicación. En el Antiguo Testamento, los rediles tenían una puerta bien angosta para que pudiera entrar una oveja por oveja, no para que entraran en masa, sino una por una. Y eso tenía un objeto. El pastor siempre iba adelante del rebaño, el pastor nunca iba atrás, él siempre iba adelante del rebaño guiándolo, el rebaño lo seguía. Cuando llegaban a la puerta, el pastor se paraba en la puerta y las ovejas comenzaban a entrar una por una al redil. Pero ¿qué era lo que hacía el pastor parado en la puerta? Él revisaba a cada una de las ovejas que iban entrando al redil para que no llevaran adheridas espinas a la lana de las ovejas, no llevaran adheridas espinas, animales que podrían enfermarlos, espinas que podrían lastimarlos, piedras, cualquier impureza. Y eso nos habla de Jesús como nuestro pastor. Él nos va guiando por el Espíritu Santo para limpiarnos de todas nuestras impurezas. De hecho, el libro de Malaquías, en el capítulo 3, versículos del 1 al 3, él dice que Él se sentará a afinarnos y limpiarnos y purificarnos a cada uno de nosotros. Y la palabra en Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19, nos enseña que Jesús está ungido por el Espíritu Santo para sanar a los quebrantados de corazón, libertar a los cautivos, dar vista a los ciegos, sacar a los presos de la cárcel. Y eso está simbolizado en ese trabajo del pastor en la puerta del redil, de limpiar cada una de las ovejas para que pudieran entrar al redil a descansar sin ningún peligro latente. Y Jesús hace eso con nosotros a través de su Espíritu Santo. Por el otro lado, otro nombre con el cual se conoce a Jesús en los evangelios es el de carpintero. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 13, versículo 55 y Marcos capítulo 6, versículo 23. Y esto nos recuerda que Jesús es el Hijo del Hombre, como lo dice Mateo capítulo 8, versículo 20. Es el hijo de David, por ser hijo de José, y José lo adopta como su hijo, y por lo tanto lo que es de José pasa a Jesús. Él es el hijo de David, porque José era descendiente de David. ¿Y qué importancia tiene esto que Jesús sea el Hijo del Hombre y descendiente de David? Jesús le promete a David en el Antiguo Testamento, en el segundo libro, en Samuel, en los libros de Samuel, que la descendencia de David tendrá firme el trono de Israel. Y recordemos que Jesús en su segunda venida va a gobernar todo el mundo desde Israel y en la eternidad desde la Nueva Jerusalén, desde la Jerusalén actual en el milenio y desde la Nueva Jerusalén en la eternidad, porque Él es el descendiente directo de David, es el Hijo de David. De hecho, así se le conoce también en los Evangelios, como el Hijo del Hombre y el Hijo de David, haciendo alusión a la naturaleza humana de Jesús, y también a la descendencia de David, que lo califica como rey para Israel. De hecho, de una forma profética, Poncio Pilatos manda a poner en la cruz del Calvario un letrero en 4 idiomas que lo que decía era Jesús, rey de los judíos, porque Jesús vino para ser el rey de los judíos, y lo será primero en su venida terrenal como el Mesías, dicho en Isaías 53, para el perdón de nuestros pecados, y como está profetizado a lo largo de varios libros de la Biblia, como el rey de los judíos en el tiempo del milenio. Así que esto es el anticipo profético de lo que Jesús va a hacer en el milenio que está por cumplirse. Por el otro lado, en Marcos 6:3,
también haciendo alusión a su naturaleza humana, a su nacimiento como humano, a su calidad de hombre, dice de Jesús que es el Hijo de María. En Lucas 2:25, como en Lucas 4:18 e Isaías 61, versículos del 1 al 3, describen a Jesús como el consolador de Israel, pero no solo de Israel, el consolador de todo el mundo. De hecho, esa es una de las funciones de Jesús, traer consuelo a los necesitados de salvación, a los pecadores, traerles el consuelo de que no están condenados, sino de que en Él hay perdón de pecados, hay vida eterna, hay transformación, hay libertad del pecado y de la muerte, etc. Él es la consolación de Israel, pero también la consolación de todo el mundo. Lo trágico de todo esto es que, habiendo sido profetizado como el Mesías, el Salvador del mundo, como el que iba a morir por los pecados de todos ellos y de todos nosotros, el pueblo de Israel en el tiempo de la primera venida lo rechazó. Dice la palabra en Juan capítulo 1, versículo 11, que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Así que se perdieron de esa consolación, y aún el día de hoy siguen perdiendo esa consolación, pero la encontrarán finalmente en el tiempo del milenio. Y por eso Jesús también dice, notemos que acá habla de Él como el consolador de Israel, y por eso Jesús en Juan también nos dice, yo no los dejaré huérfanos, les enviaré otro consolador. Y ese otro consolador significa otro de la misma especie que yo, para que esté con ustedes. ¿Por qué? Porque Él es el consolador, y el Espíritu Santo, como el Espíritu de Él, es el consolador de cada uno de nosotros, que no solamente está por fuera de nosotros, sino que vive dentro de nosotros. Somos templos de Él. Él mora en nosotros. Por el otro lado, en Juan capítulo 1, versículo 29 y Juan capítulo 1, versículo 36, se refiere a Jesús como el Cordero de Dios. Y esto hace referencia a dos cosas. Primero, el Cordero Pascual, que los judíos sacrificaban en la Pascua como una señal como un recordatorio de la protección de Dios en Israel cuando fue la plaga de la muerte de los primogénitos de Egipto. Cuando estaban en Egipto, que fue la plaga de los primogénitos, de la muerte de los primogénitos de Egipto. El Cordero Pascual fue sacrificado y su sangre fue puesta en los dinteles de la puerta como señal para que el destruidor pasara de largo. Y de la misma manera, y Jesús, como nuestro Cordero Pascual, derramó su sangre para que con su sangre usted y yo fuéramos limpiados, marcados, para que el destruidor no nos destruya. Y curiosamente, Jesús fue crucificado el día que se celebraba la Pascua en Israel, cumpliendo la profecía de que Él era el Cordero Pascual. Aparte de eso, que Él era el Cordero sin mancha, sin arruga, sin ningún defecto. Y por el otro lado también hace alusión, el que Él sea el Cordero, hace alusión a los sacrificios que día a día debían presentarse en el templo, al principio en la mañana y al caer la tarde. Y esos sacrificios eran de un cordero de un año sin mancha, y eran para que Dios fuera propicio a el pueblo de Israel. Eran los sacrificios continuos en el templo. Y Jesús es ese sacrificio, solo que con Él se terminan los sacrificios continuos, porque todos los demás sacrificios, los sacrificios del día y la tarde, eran efectuados por corderos que, si bien eran perfectos, eran parte de la naturaleza que había sido contaminada por el pecado.
pero Jesús no fue contaminado por el pecado. Jesús es el Cordero perfecto de los corderos perfectos, el más perfecto de los corderos, que fue sacrificado delante de Dios para el perdón de nuestros pecados. Por el otro lado, en Juan capítulo 1, versículo 3, menciona a Jesús como el Creador. Dice la palabra que todas las cosas por Él fueron creadas. Recordemos que Jesús es la palabra encarnada de Dios y Dios creó todas las cosas en Génesis capítulo 1 por su palabra. Así que Él es el creador de todas las cosas, pero por el otro lado Él es el poder creador de Dios, y por el otro lado también la palabra nos recuerda en Hebreos capítulo 1 versículo 3 que Jesús es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es decir, Él no solo las crea, sino que Él es el que mantiene funcionando todas las cosas conforme a la voluntad de Dios en el mundo. El siguiente nombre u otro nombre, aquí vamos dando los nombres en orden alfabético, no en el orden en el que aparecen en la palabra, sino en un orden alfabético. El otro nombre que aparece para Jesús es el de Dios y el de Emmanuel. Tanto el nombre de Creador como el nombre de Emmanuel hacen referencia a la calidad de Dios, de Jesús, a la calidad de una de las personas de la Trinidad. En Juan 1:1, la palabra de Dios dice, no solo dice todas las cosas por Él fueron hechas, que significa que Él es creador, sino que también dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en Romanos 9:5 dice la palabra, de quién son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Y en Timoteo capítulo 3, primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y todo esto hace referencia a Jesús y está calificando, poniéndole a Jesús la nominación de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios, es una de las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por el otro lado, en Mateo capítulo 9, versículo 15, Jesús se hace notar a sí mismo como el novio. Dice la palabra, ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Y esto hace también, nos lleva a la deducción de que la iglesia es la novia de Cristo. Si Él es el novio, la iglesia es la novia de Cristo. Luego está también la nominación como Hijo de Dios. Esta es una de las más citadas en todos los evangelios. Está en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Mateo, en Marcos. En fin, está en todos los evangelios. Hay alrededor de unas 10, 12 citas donde se hace ver claramente que Jesús es el Hijo de Dios, tal como fue. Jesús es el Hijo de Dios que se encarnó, que fue concebido como hombre en el vientre de María, se encarnó como un hombre. En el vientre de María nació, etcétera, pero no dejó de ser el Hijo de Dios, aunque se despojó de toda su gloria, aunque todas sus calidades como Dios las dejó en suspenso mientras Él venía a la tierra. Él seguía siendo el Hijo de Dios, así como era el Hijo del Hombre. Y como Hijo de Dios también se le nombra como el Hijo del Altísimo en Lucas capítulo 1, versículo 32, como el Hijo unigénito de Dios en Juan capítulo 1, versículo 18, y en Primera de Juan capítulo 4, versículo 9, como el unigénito del Padre en Juan 1:14, como el unigénito Hijo en Juan capítulo 1, versículo 18. Y todo esto hace referencia a la calidad de Jesús,
no solo como el Hijo del Hombre, sino como el Hijo de Dios que se encarnó y se hizo hombre para venir a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y eso nos lleva al otro nombre de Jesús, que es el nombre de Jesús, el nombre Jesús, que significa Salvador, tal como lo dice Mateo capítulo 1, versículo 21. Cuando el ángel le habla a María, le dice, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El significado del nombre de Jesús es Salvador. Y Salvador también implica Mesías e implica el ungido. Y ya vimos que Jesús es el Mesías prometido para Israel en Isaías 53 y no solo para Israel sino para todo el mundo, y además es el ungido para sanar para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, sacar a los presos de la cárcel, proclamar libertad a los cautivos y predicar el año agradable del Señor. Y en el uso del verbo salvar en hebreo hay una referencia explícita al nombre de Jesús. El nombre de Jesús en hebreo es el nombre Yeshua, que significa precisamente Dios salva. En el arameo antiguo, el significado de Yeshua es Yahvé es nuestro Salvador, o Yah es salvación, y eso le da entonces a Jesús la categoría de Salvador, Salvador poderoso, Cristo, el Mesías, el ungido. Aparte, en Marcos capítulo 8, versículo 19, y en Juan 26, 18, Juan 3, 2 y Juan 11, 28, se nombra a Jesús como maestro, como rabí, y esto y es en mayúsculas. ¿Y esto qué significa? El maestro de maestros, el rabí de rabíes, aquel en el cual está todo el conocimiento y toda la sabiduría. Y ya vimos cuando vimos los nombres de Jesús en el Antiguo Testamento, que él es la sabiduría de Dios, y además de ello, que el Espíritu de Dios está sobre él, y el Espíritu de Dios es espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de inteligencia, de ciencia y de temor de Jehová. Entonces, en Jesús está toda la enseñanza, todo el conocimiento que necesitamos para la vida. Por eso Jesús en Juan capítulo 14, versículo 6 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y él es el ser camino y el ser verdad implica que en él está contenido todo lo que usted y yo necesitamos para tener una vida plena, una vida abundante. Por el otro lado, Jesús como el sanador, es médico, como Jesús, si bien es cierto, nació en Belén, el hogar original de José y María era en Nazaret, por eso es llamado Nazareno. De hecho, después de que la palabra de Dios nos enseña que después de que Jesús nació, ellos regresaron a Nazaret, y desde Nazaret fueron a Jerusalén para presentar a Jesús en el templo a los 40 días. Después regresaron a Nazaret y estando en Nazaret fue que recibieron la visita de los hombres sabios, de los llamados Reyes Magos, y de ahí salieron a Egipto para evitar la persecución de Herodes. Luego la palabra también nos habla de Jesús como el pan de Dios, y el pan de Dios hace referencia a pan de vida, a pan verdadero. Juan 6:33, Juan 6:35, Juan 6:48, Juan 6:32, Mateo 4:4. Recordemos algo bien importante que Jesús nos dice en Mateo 4:4, y es una cita tomada del Antiguo Testamento. Jesús dice, yo
no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y él dice, yo soy el pan del cielo, yo soy el pan de vida, y la palabra es vida. Ahí hay una identificación, esto nos lleva a una identificación de Jesús con la palabra y a Jesús como dador de vida. Y eso nos habla de la necesidad de alimentarnos continuamente de la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos ese pan de vida todos los días de nuestra vida. Y no solamente una vez al día, necesitamos alimentarnos continuamente de la palabra de Dios para que nuestro hombre interior sea fortalecido, afirmado, perfeccionado, establecido, esté firme en medio de todas las acechanzas del diablo. Por el otro lado, también ya lo vimos como anticipo de lo que sería Jesús en el Nuevo Testamento, que él es la piedra viva, la piedra que desecharon los edificadores, y como piedra es la roca. La roca, una roca firme, una roca segura sobre la cual podemos fundamentar nuestra vida, como nos lo enseña la parábola de los dos cimientos, sobre el cual está fundada la iglesia, como nos dice la palabra en Efesios 2:20, y el fundamento de todas las cosas, por cuanto que Él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Jesús es un fundamento seguro, un fundamento estable, un fundamento firme. Él es la piedra que desecharon los edificadores, la roca sobre la cual estamos fundados. Aparte de ello, otras menciones de Jesús en los evangelios es profeta de Dios. Él es la resurrección, el primogénito de los muertos, el vencedor de la muerte. Es el rey de Israel, el rey de los judíos, como ya habíamos mencionado, el buen samaritano, que da su vida por el que está medio muerto a la mitad del camino, siendo el medio muerto la representación de los pecadores y el buen samaritano la representación de Jesús y de la misericordia de Dios para con los pecadores. Por el otro lado es el santo de Dios, es mencionado como el santo de Dios, el Señor, la serpiente de bronce, el verbo de Dios, la verdad, la vid verdadera, la vida y el yo soy. Algunos de estos nombres los vamos por su importancia, los vamos a ver en los siguientes estudios. Pero podemos sacar algunas conclusiones de los nombres que vimos el día de hoy. Y es que después de reconocer los nombres y las descripciones de Jesús en el Antiguo Testamento y en los Evangelios, podemos concluir que es una tremenda bendición, una incomparable bendición, una bendición que no puede describirse, una bendición infinita para nosotros contar con un Salvador, que es además el Todopoderoso, el Hijo de Dios, que obra a favor de nosotros y además intercede a favor de nosotros. Es la sabiduría de Dios que está disponible para nosotros para enfrentar cualquier situación o circunstancia de nuestras vidas. Es el ángel de Jehová siempre dispuesto a guardarnos, a cuidarnos, a acogernos, a protegernos y es nuestro Salvador, que perdona nuestros pecados, que es la puerta para que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia, que es nuestro sanador, no solo nuestro Salvador, sino nuestro sanador, libertador, es nuestro guía, nuestro buen pastor, que suple todas nuestras necesidades, que suple todo lo que necesitamos para la vida, que Él llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades en la cruz del Calvario para que usted y yo fuéramos sanos, no solo espiritualmente con la salvación, sino en nuestra alma con la renovación de nuestro entendimiento por la palabra y en lo físico. Así que mis amados hermanos, tenemos suficientes motivos para vivir agradecidos con Dios por la vida de Cristo y por lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Recordemos que
Y aquí es importante recordar algo. Cuando Jesús sana a 10 leprosos, dice la palabra que de esos 10 leprosos solo uno de ellos regresó a darle gracias. Y el agradecimiento trajo consigo no solo la sanidad del leproso, sino la salvación. El corazón agradecido es una puerta para recibir bendiciones del Señor más abundantes y para la base de nuestro agradecimiento es lo que es Dios, lo que es Jesús y lo que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso, además además de que es la puerta para entrar a todas esas bendiciones. Por eso la palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 17, versículo 3, que la vida eterna es que conozcamos al Padre y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Y en Juan capítulo 5, versículo 39, también Jesús nos dice que escudriñemos las Escrituras porque en ellas encontraremos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Él. Y como vemos en lo que hemos visto, por lo menos hemos hablado acerca de unos 150 nombres de Jesús y cada uno de esos nombres lleva implícita una bendición para cada uno de nosotros, de tal manera que conocer su nombre es conocer lo que Él es, lo que Él hace y a favor de nosotros. Con esto hemos llegado al final de esta transmisión, de este estudio. Muchísimas gracias por haberse conectado. Les recuerdo que todas las semanas, martes, miércoles y jueves, tenemos nuestro estudio bíblico y que el tema en esta temporada es conociendo a Jesús por sus nombres. Y le quiero invitar para el próximo martes para seguir con nuestro estudio de los nombres de Jesús en los evangelios. Le quiero recordar también que estamos próximos al fin de semana y el fin de semana es un tiempo para que también nos congreguemos en nuestras congregaciones. No dejemos de congregarnos, dice la palabra, como algunos tienen por costumbre, principalmente que aquel día, el día final, se acerca. Y por el otro lado también la palabra nos enseña en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ahí envía Dios bendición y vida eterna. Así que mi exhortación es para que no deje de congregarse este fin de semana usted y su familia en su congregación local. Es curioso que en el mes de diciembre que celebramos a Jesús, tradicionalmente ha sido en los años anteriores el mes en el cual la gente menos asiste a la iglesia, pero que en nosotros no sea así, que este sea un tiempo en el que sigamos congregándonos como lo hacemos durante todo el año y principalmente que estamos en el mes de la celebración a Jesús. Y una forma de celebrarlo es obedeciendo sus mandamientos, y uno de sus mandamientos es que no nos dejemos de congregar por ninguna razón. Muy bien, mis amados, con esto hemos terminado el estudio del día de hoy. Muchísimas gracias por conectarse. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Les recuerdo que tenemos nuestros otros 2 recursos, además de estas enseñanzas en el video, que son nuestra página de internet, www.reyesysacerdotes.net, y nuestro canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi 230, @Gustavo Bianchi 230. Le invitamos a suscribirse a nuestro canal y a aprovechar todos esos recursos que hay en esas dos páginas para nuestra edificación. Aparte, le recuerdo que todos los días por la mañana estamos teniendo una pequeña enseñanza de 5 o 10 minutos que hemos llamado Perlas de la Palabra, donde vamos comentando, compartiendo revelaciones de la palabra para nuestra edificación, exhortación y consolación, y para que meditemos en la palabra de día y de noche. Así que les invito para visitar esos recursos, para estar atentos a esas transmisiones en las mañanas. Normalmente son entre 8 y 10 de la mañana, así que de 10 de la mañana en adelante están disponibles en la página y los invitamos a visitarlas.
Que el Señor les bendiga, un gran abrazo, que tengan un lindo fin de semana, que la gracia, el favor, la misericordia de Dios vayan delante de cada uno y todo lo que emprendan les salga bien y que la presencia de Dios se manifieste en sus vidas. Un abrazo para todos y